Senador Humberto Aguilar Coronado. Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado. Senador Sergio Álvarez Mata. Senador Francisco Arroyo Vieira. Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño. Senador Rubén Camarillo Ortega. Diputado Víctor Castro Cosío. Senador Fernando Castro Trenti, en sustitución del senador Carlos Aceves del Olmo. Diputado José Gerardo de los Cobos Silva. Diputado el de la Voz, presente. Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos. Diputado Carlos Flores Rico. Senador Ricardo Francisco García Cervantes. Diputado Arturo García Portillo, en sustitución del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Senador Leonel Godoy Rangel. Senadora Adriana González Carrillo. Senador José González Morfín. Diputado María Telma Guajardo Villarreal. Diputado Juan José Guerra Abud. Senador Julián Huitrón Fuentevilla. Diputado José Luis Jaime Correa. Senador Carlos Jiménez Macías. Diputado Silvio Lagos Galindo, en sustitución del diputado Felipe Solís Acero. Diputado José Ramón Martel López, en sustitución de la diputada María Cristina Díaz Salazar. Senador Ludivina Menchaca Castellanos, en sustitución del senador Tomás Torres Mercado. Diputada Alba Leonila Méndez Herrera. Senador Ricardo Monreal Ávila. Diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida. Senadora Jacob Polensky, en sustitución del senador, de la senadora Dolores Gutiérrez Zurita. Diputado Vladimir Ramos Cárdenas, en sustitución del diputado Gustavo González Hernández. Diputado Gloria Romero León. Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputado César Augusto Santiago Ramírez. Senador Carlos Sotelo García. Senador Luis Alberto Villarreal García. Senador Renán Cleominio Soreda Novelo. Diputada Jesús María Rodríguez Hernández, en sustitución del diputado Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Falta algún ciudadano legislador de pasar lista? Insisto, ¿falta algún ciudadano legislador de pasar lista? Senador Amadeo Espinosa, registro su asistencia. Senadora Adriana González, registro su asistencia. Señor presidente, hay una asistencia de 22 ciudadanos legisladores, hay quórum. Se abre la sesión del miércoles 6 de junio de 2012, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El orden del día está disponible para su consulta en el monitor de su escaño. Con ello se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Sonido en el escaño en que se encuentra la diputada María de Jesús Aguirre. Gracias, presidente. El día de ayer, 5 de junio, se cumplieron 3 años de los lamentables acontecimientos de la guardería ABC, donde perdieron la vida 49 niños y niñas. Queremos solicitarle al Grupo Parlamentario del PRI que sea incluido en el orden del día un minuto de silencio en la memoria de estos
niños inocentes que fallecieron en estos tristes acontecimientos. Gracias, diputada. Esta presidencia hace suya la propuesta de la diputada Aguirre y voy a pedir a los presentes. Bueno, terminamos con el trámite me parece lo correcto, terminar con el trámite relativo al orden del día. Sonido en el escaño en que se encuentra el diputado Carlos Flores. Gracias, señor presidente. También en este punto, para solicitar su gentileza para someter a la consideración de esta Asamblea, si lo considera pertinente, la modificación del punto del orden del día para incluir la devolución, voy a llamarle así, del señor presidente de la República del decreto que expedimos en la Cámara de Diputados, 30 de abril, con referencia a la creación de un fondo para la atención de las sequías. Le rogaría su gentileza para someterlo a esta Asamblea. Estoy de acuerdo, diputado. De hecho, ya habíamos acordado que a las 2 de la tarde, donde fuera la sesión, iniciaríamos la agenda política y estoy totalmente de acuerdo, si la Asamblea lo decide, que iniciáramos con ese tema en agenda política. Gracias, señor presidente. Perdón, sí es el tema, coincidimos, pero no el punto. Yo solicitaría en relación a la discusión del punto de orden del día, pero no como agenda política, sino como una posición que este Congreso debe expresar de carácter formal sobre este punto. No tanto como una discusión, que sería muy buena por supuesto también, pero me refiero yo a una orden del día, que pudiera incluir el punto sobre una declaración o una expresión de este cuerpo colegiado. Sí. No tengo en este momento cuál sería la expresión, la declaración o el punto de acuerdo que pretendería la bancada del PRI que la permanente hiciera suyo, pero en cuanto llegue, si se trata de un punto de acuerdo o algo, lo incluimos en el lugar que corresponda. Con mucho gusto, diputados, si la Asamblea no opina una cosa diferente. Sonido en el escaño del diputado Castro Cosío. Y de eso. Sobre este punto, el debate fue bastante largo, importante. No se pudo intervenir a lo último. Yo creo que sería conveniente que la bancada del Revolucionario Institucional hiciera llegar por escrito el pronunciamiento y se leyera por parte de la mesa directiva para ver si lo avalamos. Yo les haría la propuesta de que lo hagan llegar y el pronunciamiento sobre este tema para ver si podemos suscribirlo con nuestro voto aquí en la permanente. Así evitaríamos de entrar de nuevo en un debate que nos llevó bastante tiempo y que si se abre, bueno, nos dieran oportunidad a nosotros de participar, porque quedamos algunos pendientes de participar sobre ese debate que se dio en la sesión pasada. Sí, diputado, es un poco lo que yo sugería al diputado Flores, que si hay algún documento con el cual iniciar o la discusión o el trámite, lo hagan llegar a la mesa directiva. Yo no veo que haya oposición de nadie en la Asamblea para incluirlo. Sonido, me había pedido el diputado Eleodoro, pero entiendo que es otro tema. Nuevamente el diputado Carlos Rico y después el diputado Jiménez Macías, porque creo que es el mismo tema. El senador Jiménez, el diputado precisamente la petición que le hago es porque hay una omisión en el orden del día que entiendo se da porque hay una omisión de la comunicación del Ejecutivo Federal a esta comisión permanente de la devolución o observación del decreto expedido por la Cámara de Diputados. Entonces, la petición concreta que sería que pudiera usted incluir en el orden del día, si la Asamblea así lo considera, la discusión acerca de un posicionamiento de esta comisión permanente respecto de la omisión, señor Presidente de la República, de comunicación a esta Asamblea de la determinación que tuvo el día de ayer. Es decir, lo que le pido en concreto que se someta a consideración es si es de incluirse en el orden del día la discusión y consideración de un posicionamiento de esta Cámara, de esta comisión permanente, sobre la devolución del señor Presidente del decreto del 30 de abril. Antes de los dictámenes o antes de las proposiciones, o en qué momento desea incluirlo o propone incluirlo, diputado. Si pudiera ser de inmediato, con mucho gusto. De acuerdo. Bueno, lo consultaremos en su momento a la Asamblea.
El diputado Díaz Escárraga también había solicitado. Sí, Sonido señor en su presidente. escaño, por favor. Quisiera solicitarle, señor presidente, una modificación a la orden del día para que lo incluyera en el capítulo que corresponda la discusión y el análisis de por qué no ha procedido la comparecencia del señor secretario de la Secretaría de Desarrollo Social. Para los proponentes y en lo particular para el de La Voz, resulta de la mayor importancia su comparecencia, toda vez que ha sido práctica recurrente y de la cual doy testimonio de esos hechos, de la utilización del programa de oportunidades con afanes político-electorales. Es muy grave que esto esté ocurriendo, fundamentalmente en estados en donde hay una amplísima necesidad en las clases de mayor marginación, la utilización de estos programas de oportunidades, las amenazas, todos los rumores que se han dejado correr, la operación política de los responsables de estos programas por zona, es evidente, señor presidente. A mí me parece que la comparecencia ante este pleno, incluso del señor secretario de Sedesol, debe ser de urgente y obvia asistencia para que podamos dilucidar y precisar el blindaje que este programa debe tener de cara al proceso electoral. Yo le pido en consecuencia que se modifique la orden del día, que se incluya la discusión en el pleno y que fijemos aquí una fecha para la comparecencia del secretario de Sedesol, incluso determinemos si es ante la primera comisión o ante el pleno, toda vez que se nos han venido dando largas. Este tema lo planteé en la mesa directiva hace 2 sesiones y no ha habido respuesta pertinente. Señor presidente, yo quisiera que no estuviéramos ante un tema de escurrir el bulto, de simplemente sobrellevar el tema, que lo viéramos de la mayor importancia para que este fenómeno de estar inmiscuyendo el tema de los programas sociales en los asuntos electorales no se diera y se atajara en beneficio de todos, de la equidad y la transparencia de este próximo proceso electoral, señor presidente. ¿Es cuánto? Sonido en el escaño en que se encuentra el diputado Jaime Correa. Señor presidente, han pasado varias sesiones en las que el orden del día ha venido teniendo modificaciones adelantadas. Nosotros somos partidarios de que si el orden del día se pacta de antes y el mero día en la mesa directiva, otros temas como este que son muy importantes, tema que nosotros compartimos, el asunto de la sequía fue motivo de una discusión amplia la sesión pasada. Yo mismo intervine sobre ese tema y me parece que la respuesta del Ejecutivo ha sido de desdén al Poder Legislativo, ha sido de desdén a la ciudadanía. Por eso requiere tiempo, pero me parece que no en este momento. Lo que yo les propongo es que en todo caso arranquemos la sesión, preparen la redacción, los compañeros que deseen que se ponga a consideración. Nosotros seremos muy activos en este debate, pero nos parece que debiera abordarse el orden del día como está previsto y en el momento que esté lista la redacción, tal vez pasando los dictámenes, arranquemos con el tema de la sequía y podamos abordar otro gran tema que hemos acordado, que ya abramos un espacio para discutir el asunto del proceso electoral del 2012, porque esta permanente ha estado eludiendo los temas fundamentales de la coyuntura que tienen que ver con el proceso electoral, pero sobre todo los temas que a la ciudadanía le interesan. Yo creo que hay temas como el de la sequía, como el de las comparecencias de funcionarios, que bien podemos abordarlos con redacciones específicas para que entremos al debate y nosotros ofrecemos nuestra contribución en este debate. Por eso nuestra propuesta es que se programe después de los dictámenes. Gracias, diputado Jaime Correa. Sonido en el escaño del diputado Díaz Escárraga. Yo quisiera tomar las palabras del diputado Jaime Correa en el sentido de que reconoce la importancia de estos temas. Pero, señor diputado, lo que estamos planteando es muy simple.
que se incluya en el orden del día estos dos asuntos. Si la propuesta de usted prosperara, eso implicaría que los temas no aparecieran en el orden del día y en consecuencia no fueran abordados. Por otra parte, quisiera yo acotar su preocupación en el sentido de que se abriera en tiempo y forma el debate sobre los asuntos pertinentes de cara al proceso electoral. Nuestra fracción está totalmente de acuerdo que a la hora indicada se abra el debate, pero lo que nosotros estamos señalando es que estos dos temas de la sequía y la indefinición de la comparecencia del señor secretario Cedesol se incluyan en la orden del día para que haya una definición por este pleno respecto a esos dos temas, lo que no coarta y de ninguna manera vulnera el derecho y el propio interés que tiene la fracción del PRI para ir a las 2 de la tarde al debate de los asuntos electorales. Gracias. Sonido en el escaño de la senadora Adriana González Carrillo. Gracias, presidente. Solo para hacer notar que en el orden del día no están enlistados dos dictámenes que el día de ayer la segunda comisión votó, uno con respecto a España y otro con respecto a lo que refiere a los temas de la reunión del G20 en Los Cabos. Solo hacerlo notar, no se encuentra en el pleno el senador Leonel Godoy, presidente de esa segunda comisión, pero solo quisiera decir que creo que su cuerpo técnico y su equipo ha fallado en enlistar estos dos puntos de acuerdo de la comisión deliberadamente. Sí, solamente, senadora, me informan que esos llegaron como proposiciones con punto de acuerdo y que están agendadas como proposiciones con punto de acuerdo, no como dictamen. Eso es lo que me están informando. ¿Sí? Sonido en el escaño del diputado Gerardo de los Cobos. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bueno, nada más, seguramente ya notaron que no hay ningún dictamen de la tercera comisión. Yo, pues ahora sí, con la pena decir que el día de ayer no tuvimos quórum, ¿sí? Faltaron varios legisladores. Yo me imagino que inquietaba mucho el tema de Romero de Champs, que ahí había una propuesta de dictamen. Entonces, pues esa es la razón por la que no hay ningún dictamen de la tercera. Yo espero que el próximo martes a las 5 de la tarde tengamos quórum. Yo solicitaría al presidente de la mesa pues nos ayudara a que pues hubiera una exhortación respetuosa a los legisladores, ¿verdad? Sobre todo el revolucionario institucional, que si ellos hubieran asistido pues hubiera habido quórum bastante y suficiente. Muchas gracias. Sonido en el escaño del diputado Martel, por favor. Señor presidente, algún día utilicé una expresión y tengo que reiterarla. No por mucho madrugar amanece más temprano. Ya llegaremos al debate político, al debate sobre los temas que las diferentes fracciones parlamentarias quieran poner y en el tono en el que lo quieran poner. No me extraña, nuevamente viniendo del diputado de Los Cobos, las imprudencias de las expresiones para poder llevar a una fracción parlamentaria a responsabilizarla de lo que ayer sucedió en la comisión que él preside. A lo mejor debiera él preguntarse con seriedad si su presidencia no fue capaz de convocar o qué es lo que sucedió, puesto que hasta donde yo tengo entendido, y él nos podrá corregir e ilustrar con esa diligencia que tiene y amabilidad para tratar a sus pares legisladores, que cuántos miembros de la permanente fueron a esta comisión, y fueron, si mal no recuerdo, se me informó 6 de un total de 15. No tenemos en nuestra fracción parlamentaria tantos diputados como para haber logrado la presencia del 9 de los restantes, 9 legisladores más. De manera que yo sí pediría respeto en este tipo de diálogos, porque calificar descalificando y presuponiendo que hay temas que queremos evadir como fracción, el tiempo irá poniendo las cosas en su lugar. Cuando haya sesión, no habrá tema que no abordemos, que no logremos puntos de acuerdo, aprobados o no. Y ese en específico sabrá nuestra posición y nuestra postura, que ha sido la de siempre. Lo que se tenga que hacer, que se haga de frente a la nación, no a espaldas ni de la nación
ni de los legisladores. Así es que, señor diputado, de ninguna manera le aceptamos su crítica, pero entendemos que ha sido una constante de su actitud como legislador el agredir sin buscar el diálogo, sin buscar que los acuerdos se den, sin buscar y lograr que podamos transitar con respeto a las diferentes formas de pensar en temas que son vitales y en temas que a usted a lo mejor lo traen obsesionado. En todos podemos entrarle bien. Ojalá y tuviera usted a bien retirar sus expresiones de cargarle a una sola fracción parlamentaria el ausentismo de 9 legisladores en la comisión que usted preside. Para responder a alusiones personales tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo de los Cobos desde su escaño. Gracias, presidente. Bueno, mire, sin entrar en un diálogo para no dificultar evidentemente el desarrollo de la sesión, pero no, con que hubiera habido dos legisladores más hubiera habido quórum, porque éramos 6 de 15 y con que hubiera habido 8, efectivamente hay quórum y podemos trabajar. Entonces, en la parte proporcional que a cada quien le toque, pues habrá esta responsabilidad. Yo siempre me he dirigido con respeto en lo personal a los legisladores. Por supuesto, no quiero responderle en lo personal al legislador, al cual respeto mucho, admiro, por supuesto no compartimos los criterios. Y nada más decirles que sí, todos los temas son importantes. Tan es así que el propio líder nacional del PRI hace unos días comentó que era necesario que se investigara precisamente este caso. Entonces vemos algo anacrónico donde unos dicen otra cosa y otros hacen otra cosa, pero está bien, o sea, realmente pues entendemos cómo está la composición de las comisiones. Yo pido respetuosamente al presidente, pues nada más tomar nota de que ojalá haya la disposición de todos para que el próximo martes a las 5 de la tarde tengamos quórum y podamos desahogar otros 16 temas que había junto con este dictamen. Muchas gracias, presidente. Gracias. Sonido en el escaño del diputado Jesús María Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Observo también en la composición del orden del día que no viene reflejado el interés de prácticamente todos los grupos parlamentarios. Me refiero concretamente a la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos. Hay distintos temas que se han presentado, algunos ya acordados por las comisiones, otros que se encuentran aquí enlistados. Yo creo que sería pertinente incorporarlo para establecer la fecha en la que se realice la comparecencia, porque hay distintos temas que, repito, son de interés, desde el dinero que pudiera estar entregando a trabajadores de Pemex, como el 10% que se ha perdido del precio del petróleo en los últimos días. Hay otros temas que, repito, aquí se han abordado, por ejemplo, respecto de las cuentas públicas. En fin, hay temas suficientes de todos los grupos parlamentarios y sería pertinente la incorporación en el orden del día, de establecer la fecha de la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos. Bien, para concluir con este trámite relativo al orden del día, voy a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si antes de entrar al apartado de proposiciones con puntos de acuerdo autoriza que se incluyan 2 temas, uno relativo a la sequía, simplemente por mencionar el tema, y el otro relativo a las comparecencias, aunque debo decirles que ya hay una propuesta concreta que se está consensuando con la mesa directiva de la tercera comisión para que la comparecencia del secretario de Desarrollo Social se lleve a cabo el próximo jueves 14 o incluso antes, lunes o martes o el día que se… Pero, en fin, pedimos que se integre el tema al orden del día y que ahí la permanente resuelva lo que corresponde. Creo que es lo correcto, ¿no? Entonces, en consecuencia, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incluya en el orden del día, justo antes de las proposiciones con punto de acuerdo, la discusión sobre el tema de la sequía y sobre el tema de las comparecencias. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de autorizarse que se incluya en el orden del día los 2 temas que ha mencionado el presidente.
en relación con la sequía y las comparecencias, antes de los puntos de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, sírvense en manifestarlo, por favor. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Gracias. Perdón, presidente. Modificado el orden del día, les comento que pueden consultar la versión electrónica en la Gaceta Parlamentaria, en la Gaceta Electrónica que se encuentra en los escaños, y ahí está el acta de la sesión anterior. En consecuencia, voy a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de manifestarlo. Muchas gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación con similares de la Secretaría de Energía remitiendo el informe del programa para incrementar la eficiencia operativa en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, correspondiente al primer trimestre de 2012, así como las observaciones de esa dependencia, y el informe trimestral respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos, correspondiente al primer periodo del año 2012. Remítanse estos informes a las comisiones de energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. De la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con el que remite de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, correspondiente al periodo enero-marzo 2012. Remítase esta documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con el informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno federal, correspondiente al segundo bimestre de 2012, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2012. Remítase dicho informe a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores y a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Igualmente, de la Secretaría de Gobernación se recibieron 7 oficios con solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Túrnense estas solicitudes a la primera comisión para su análisis y dictamen correspondiente. Honorable Asamblea, en atención a la petición que fue planteada al iniciar esta sesión, ruego a todos los presentes ponerse de pie, guardar un minuto de silencio en memoria de las niñas y niños fallecidos en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Muchas gracias. Compañeras y compañeros legisladores, informo a ustedes que también se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para que el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Chile. Por la cercanía de la fecha de entrega de esta condecoración, como se informa en el oficio que ustedes pueden consultar en la Gaceta de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109 y 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que el asunto se considere de urgente resolución y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, se somete a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito del Senado de la República de Chile en grado de gran oficial que le confiere el Gobierno de la República de Chile. Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien solicite la palabra, voy a pedir a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Se va a recoger la votación nominal. Camarillo, a favor. Alba Leonila, a favor. Rodríguez Hernández, a favor. Navarrete Prida, a favor. Humberto Benítez Treviño, sí. Maritelma Guajardo Villarreal, no. Víctor Castro, no. Carlos Sotelo, no. José Luis Jaime, no. Francisco Amadeo Espinosa, no. Jacob Polemski, no. Debería decir, Flo de Rico debería decir no por lo de las sequías, pero por solidaridad, sí. César Augusto Santiago, sí. Castro Trenti, sí. Aguilar Coronado, sí. Vladimir Ramos, sí. González Carrillo, sí. Villarreal en pro. García Portillo, a favor. Álvarez Mata por el sí. De los Cobos Silva, sí. Soraya Novelo, sí. Rueda, sí. Lago, sí. Jiménez Macías, a favor. Manifiesto mi voto en abstención por el desacuerdo en la prontitud nuevamente y una evidente falta de respeto a poder hacer con tiempo trámites ante esta honorable Congreso permanente, a tiempo y en tiempo. Mi voto razonado, señores legisladores, mi voto razonado es un no por el apresuramiento a esta expresión de otorgarle una medalla en la cual se hace prácticamente cuando ya se está recibiendo sobre las rodillas. Díaz Escárraga, sí. Guerra Abud, a favor. Menchaca Castellanos, a favor. Vitrón Fuentevilla, a favor. ¿Falta algún ciudadano legislador de emitir su voto? Se va a recoger la votación de la mesa directiva. Aguirre, sí. La de la voz, sí. Señor presidente, se emitieron 28 votos a favor y 7 votos en contra. Muchas gracias. En consecuencia, está aprobado el decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Chile.
se remite al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales. Continúe la Secretaría. Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de abril de 2012. Información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas. Información sobre la evolución de la recaudación para el mes de abril de 2012 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de abril del año en curso. Remítase esta documentación a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Así también se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información sobre diversos programas con sus respectivos montos aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación para 2012, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 17º transitorio de dicho presupuesto. Esta documentación se remitirá a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de Petróleos Mexicanos oficio con los estados financieros consolidados de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y compañías subsidiarias al 31 de diciembre de 2011 y 2010. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. Remítase esta documentación a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores y a las comisiones de Energía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y también a la tercera comisión de la Comisión Permanente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado oficio con los estados financieros del Instituto al 31 de diciembre de 2011 y 2010, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. Remítase este informe a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y a las comisiones de Seguridad Social y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y también a la tercera comisión de la Comisión Permanente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron comunicaciones de diversos congresos estatales por las que informan su aprobación al proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solicito a la Secretaría realice el escrutinio correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos que aprueban el proyecto de decreto. Señor presidente, informa a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas al proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción 21ª del artículo 73 constitucional. En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 16 votos aprobatorios del proyecto de decreto de referencia. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Antes de hacer la declaratoria correspondiente, ha solicitado el uso de la tribuna el diputado José Luis Jaime Correa. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Jaime Correa.
Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, esta declaratoria de reforma constitucional me parece que es una enorme oportunidad para hacer un pronunciamiento sobre el tema. Para el Partido de la Revolución Democrática, la aprobación por el constituyente permanente de este decreto representa una de las reformas que resultan urgentes en nuestro país, pero particularmente para los trabajadores de los medios de comunicación. Con la aprobación de las legislaturas de los estados, se ha reformado la fracción 21 del artículo 73 constitucional. ¿No se escucha? Ruego a todos los presentes su colaboración para que, guardando silencio tanto en los escaños como en las tribunas, nos permitan escuchar a quien hace uso de la tribuna. Pido que me respondan. Y también pido a servicios parlamentarios que revisen el sonido al interior del recinto. Muchas gracias por la observación. Adelante, diputado. Con la aprobación de las legislaturas de los estados, será reformado la fracción 21 del artículo 73 constitucional para que las autoridades federales puedan conocer de los delitos del fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra las personas o periodistas, que tengan por propósito impedir, limitar o menoscabar el ejercicio de las libertades de información, expresión e imprenta. Se trata, con esta reforma, de establecer los mecanismos para que quienes ejercen el periodismo cuenten con un marco más amplio de protección para el ejercicio de sus actividades profesionales. En momentos donde la violencia y la inseguridad han llevado a que México sea considerado como el país más peligroso de América Latina y el quinto en el mundo para ejercer el periodismo. Así lo han señalado no solo los datos oficiales, sino también los informes y recomendaciones de los organismos internacionales. De igual manera, no podemos pasar desapercibido los ataques que el crimen organizado ha realizado en contra de instalaciones de diversos medios de comunicación, así como las agresiones a las que son sometidos quienes ejercen el periodismo en las entidades federativas de manera libre y de manera crítica y que cubren las fuentes de seguridad pública, narcotráfico, corrupción, delincuencia organizada y que por temor o desconfianza no denuncian los delitos. Por tanto, en nuestro grupo parlamentario nos congratulamos porque las legislaturas de los estados hayan aprobado este decreto. Sin embargo, no queremos dejar pasar la oportunidad de señalar que en materia de libertad de expresión aún quedan pendientes muchos temas que atender, como son la altísima concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación, el duopolio televisivo, la falta de transparencia y regulación en las concesiones de frecuencias radioeléctricas, el impulso de radios comunitarias, el excesivo gasto público en la publicidad oficial y erradicar la impunidad que caracteriza a los crímenes contra periodistas y los profesionales de la comunicación. Por todos estos dichos, por estos temas, por estas carencias, pero por estos avances, es que nosotros nos congratulamos y damos por bienvenida esta reforma. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. También me había pedido el diputado Benítez Treviño hacer uso de la tribuna. Tiene la palabra el diputado Benítez Treviño, inmediatamente después el senador Carlos Sotelo. Con su venia, señor presidente. El tema que acaba de tocar nuestro compañero José Luis Jaime Correa es de la mayor importancia, porque fue una propuesta en la Cámara de Diputados de su servidor, federalizar los agravios en contra de los periodistas y los medios de comunicación. Bien dice nuestro compañero que México ha sido considerado el primer lugar en América Latina
como de mayor riesgo y peligro para ejercer la profesión del periodismo. En los estándares internacionales tenemos el nada honroso 5º lugar de todo el mundo. Y esto nos motiva a superar la competencia de los municipios y de las entidades federativas para conocer denuncias en agravio a la integridad física de los periodistas, y por eso es que la Cámara de Diputados aprobó la reforma y adición a la fracción 21 del artículo 73 constitucional para darle competencia a las autoridades federales al conocimiento y atracción de los delitos que se cometen en agravio de los periodistas. Esta reforma es de la mayor trascendencia para el ejercicio libre de la profesión del periodismo. Por eso es que el PRI votará a favor y aplaude que el constituyente permanente ya la haya aprobado para hacer la declaratoria correspondiente. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Benítez Treviño. Tiene el uso de la tribuna el senador Carlos Sotelo también para referirse a este tema. Muchas gracias. Bueno, en verdad, en nuestra opinión habría que precisar que esta facultad de atracción que expresamente hoy ya se incorpora al artículo 73, pues ya existía. En nuestra opinión no fue un gran avance, se avanzó. Es importante, pero esta facultad no es en sí la federalización de los delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos. Es una facultad potestativa, de atracción, cuando la autoridad así lo considere. Y esa facultad ya estaba antes, ya existía, cuando hay conexión con delitos federales. Ahora expresamente se incorpora lo relativo a periodistas o a defensores de derechos humanos. En nuestra opinión es una reforma que avanza, pero que debió haberse incorporado de manera más obligatoria, más precisa, porque el fenómeno de criminalización de la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestro país es un fenómeno altamente preocupante, muy preocupante, que no se detiene y que, si bien con esta comunicación que se contiene hay que saludarla con beneplácito, pensamos nosotros que además de ello, además de congratularnos, hay que hacer un ejercicio de una muy fuerte autocrítica al interior del Poder Legislativo. Ha habido avances, pero también hay que decirnos a nosotros mismos, a los legisladores, que no hemos tenido la capacidad de avanzar más rápido en los acuerdos, en los consensos, para dictaminar y aprobar múltiples iniciativas que sobre esta materia se han radicado en ambas cámaras en los últimos años. Entre otras, existen iniciativas para elevar a rango constitucional las figuras jurídicas del secreto profesional de los periodistas, que está esperando ser dictaminada. La cláusula de conciencia o la despenalización de los delitos de prensa como rango constitucional. Si bien hubo una reforma al Código Penal Federal, esto no obliga a las entidades en donde más de la mitad aún contienen esta figura penal, que en verdad es una espada de Damocles contra periodistas. La iniciativa para que adquiera rango constitucional y obligue a todas las entidades a ajustar sus códigos penales locales sigue aún pendiente. Igualmente, para otorgar desde la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República un reconocimiento de existencia y plena autonomía técnica a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, dotándolas de facultades suficientes y de la infraestructura y recursos humanos y materiales que sean necesarios para llevar a cabo sus funciones con prontitud y eficacia, y que al frente de esta Fiscalía se establezca un perfil de un profesional
comprometido con los derechos humanos y los valores de la libertad de expresión y la información, y no un burócrata que se designa, que en verdad no tiene ningún otro compromiso más que el de la nómina para hacer frente a este fenómeno que han colocado a nuestro país, para vergüenza, como uno de los países en donde mayor riesgo existe al ejercicio del periodismo, de defensa de derechos humanos, de promoción de derechos humanos. Entonces nosotros saludamos y expresamos nuestra satisfacción por esta reforma que hoy se comunica ya con la mayoría de los congresos locales, pero no podemos dejar de reconocer, de expresar omisiones graves para que se dictaminen iniciativas que el Congreso de la Unión en México aún le debe a este sector de la población, defensores de derechos humanos y periodistas que están esperando un régimen más reforzado de garantías que permitan proteger estos valores indispensables en un régimen democrático como al que aspiramos aquí en México. Muchas gracias. Gracias, diputado Jaime Correa. No habiendo otra intervención solicitada, voy a pedir a todos los presentes ponerse de pie para la declaratoria de aprobación. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara: se aprueba el decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto. Favor de tomar asiento. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Congreso del Estado de Nuevo León una iniciativa de decreto por el que se adiciona una fracción tercera al artículo 74 constitucional y las fracciones sexta y séptima del artículo 12, así como los primeros párrafos de los artículos 30 y 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para sus efectos. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores. Una del senador Eduardo Nava Bolaños, con la que remite el informe de sus actividades durante la sesión de asamblea plenaria del Parlacén, efectuada el 24 de mayo del año en curso en Guatemala. Una del senador Jorge A. Osejo Moreno, vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, con la que remite el acta de la reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional de dicho Parlamento, efectuada el 28 de mayo del año en curso en Panamá. Y una del senador Carlos Jiménez Macías, con la que remite el informe de la delegación mexicana que participó en la segunda reunión del Foro de Diálogo Parlamentario entre el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, realizada del 7 al 11 de mayo de 2012 en Beijing. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las comunicaciones de los diputados Olga Luz Espinosa Morales y Miguel Martín López, por las que informan su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 1 y 6 de junio de 2012 respectivamente. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados. En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el senador Renan Cleominio Soreda Novelo, a nombre de la senadora María del Socorro García Quirós, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud. Muchas gracias y con su permiso, señor presidente. Adelante, senador.
El derecho a la salud es una prerrogativa fundamental protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual resulta esencial para el desarrollo de la sociedad mexicana, cuya finalidad consiste en la recuperación del bienestar, aunque no se circunscribe exclusivamente este elemento, cuando sobrevive a alguna enfermedad, sino en conservar la integridad y el correcto funcionamiento del cuerpo humano, requisito indispensable para lograr la superación individual y colectiva, así como para propiciar el desarrollo social, económico y político que perseguimos como nación. En suma, el derecho humano al que hacemos referencia procura, principalmente, que se provea lo necesario para prolongar y mejorar la vida humana y otorgar servicios que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. En ese sentido, el oportuno conocimiento del estado de salud por parte de los usuarios de los servicios de salud, tanto en el sector público como en el privado, constituye un elemento principalísimo de todo servicio de salubridad, en tanto permite que las personas tomen decisiones fundamentales para el restablecimiento o permanencia de su vigor y energía. Desafortunadamente, lo anterior no ha sido del todo reconocido en nuestro país, toda vez que la norma oficial mexicana NOM 168 SSA 1/1998 del expediente clínico señala en su párrafo 5.3 que los expedientes clínicos son propiedad de la institución y del prestador de servicios médicos. Sin embargo, y en razón de tratarse de instrumentos expedidos en beneficio de los pacientes, deberán conservarlos por un periodo mínimo de 5 años contados a partir de la fecha del último acto médico. Sin embargo, dicho criterio no resiste el análisis a partir de la lectura de la Ley de Transparencia, dado que no existen razones que justifiquen negarle a un individuo el acceso a su propio expediente clínico, salvo aquellas relacionadas con el derecho a la intimidad de terceras personas y la confidencialidad de los datos asentados en los propios expedientes. No obsta para llegar a la conclusión anterior el hecho de que, según la propia norma, el resumen clínico deberá ser solicitado por escrito, especificándose con claridad el motivo de la solicitud por el paciente, familiar, tutor, representante jurídico o autoridad competente, lo que nos lleva a concluir que el titular del expediente no solo no carece de acceso total a su expediente, sino que para obtener un resumen del mismo debe de justificar su petición, cuya resolución será determinada discrecionalmente por los prestadores de los servicios de salud. Sobra decir que dicha situación resulta contraria al espíritu de las leyes federales de transparencia y acceso a la información pública y de datos personales, toda vez que dichos ordenamientos no solo gozan de una jerarquía superior a la de la norma oficial en cuestión, sino que además la información contenida en los expedientes clínicos se compone de datos personales sobre los cuales dichas leyes reconocen el pleno acceso de su titular sin necesidad de justificación alguna. Sobre este particular, la Ley de Transparencia establece en su artículo 40 que en ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno. Aunado a lo anterior, debe señalarse que el expediente clínico está integrado por información referente a la salud de una persona y, por lo tanto, se adecúa a la hipótesis prevista en la fracción séptima del artículo 3 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, la cual dispone que se entenderá por datos personales sensibles aquellos, y cito textualmente, datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. Cierro la cita.
el Tribunal del Contencioso concluyó que la negativa a entregar el expediente clínico vulnera el derecho humano a la salud consagrado en el artículo 4 constitucional y diversos instrumentos internacionales reconocidos por el Estado mexicano, dado que éste contiene la información necesaria para que se tenga pleno conocimiento sobre el estado de salud, por lo que no debe existir condicionante alguno para su emisión, dado que bastará con la expresión del deseo de hacer efectivo el ejercicio de tal prerrogativa para que surca la obligación de otorgárselo. En tal virtud es que se presenta esta iniciativa, que pretende adicionar un párrafo tercero al artículo 51 bis de la Ley General de Salud, con el fin de prescribir que los usuarios de los servicios de salud tendrán derecho en todo momento a solicitar una copia de su expediente clínico y con ello preservar al máximo un derecho que no puede estar supeditado a su reconocimiento por la vía de la interpretación legal que haga eficazmente un tribunal o el IFAI, sino que éste debe ser respetado por todas y cada una de las instituciones de salud públicas y privadas del país. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores.